En esta primera clase sobre el péndulo vamos a aprender algo que tenemos que saber antes de empezar a utilizarlo. Algunos pequeños consejos que puedo aportaros para que tengáis muy en cuenta a la hora de utilizar el péndulo. Que como bien sabéis no es ni más ni menos que una prolongación de nosotros mismos. Aquí tengo un péndulo que os enseñaré alguna vez más durante el curso. Luego hablaremos en una clase siguiente, hablaremos de tipos de péndulo. Cuando utilizamos un péndulo, realmente estamos usando nuestra propia intuición. Una aguja, como vemos aquí, que es capaz de apuntar, digámoslo así, de forma más precisa hacia donde nuestro yo interior quiere llevarnos. Lo primero que tenemos que saber sobre el péndulo es que no es un instrumento mágico movido por las fuerzas telúricas, aunque se puede utilizar para medir y detectar las fuerzas telúricas. No es un instrumento mágico movido por las venas de agua, por los pozos o por los ríos o los mares, aunque se puede utilizar para buscar agua. No es un instrumento que muevan los espíritus, los ángeles, los demonios o cualquier otro tipo de entidad etérea, aunque se puede trabajar con ello, se puede trabajar para comunicarnos con esas entidades sirviendo el péndulo de intermediario, y tampoco es el péndulo un instrumento que se mueva por la energía que desprenden algunos objetos o personas, aunque el péndulo se puede utilizar para rastrear personas desaparecidas y también objetos perdidos. Pero el péndulo, amigos, el péndulo solamente lo mueve el sujeto, solamente lo movemos nosotros. ¿Y cómo funciona esto? Pues muy sencillo, de una forma completamente inconsciente. Esa mente que tenemos, nuestra mente inconsciente, que trabaja sola, esa mente que nosotros no somos capaces de manejar y que se encarga muchas veces de los impulsos más involuntarios, esa mente donde reside la intuición, inconsciente, intuición, pues es la que se encarga de mover el péndulo. Y voy a coger de nuevo el mío, uno de ellos, para que veáis cómo se puede mover un péndulo. Yo no voy a moverlo en este caso, aquí lo tenéis, y voy a pedir al péndulo que me muestre un sí o un giro en el sentido de las agujas del reloj. Y mi péndulo ahora mismo está girando en el sentido de las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Yo no lo he movido. Aquí lo tenemos, lo vuelvo a poner, que se pare y otra vez lo vais a ver girar. Girar en el sentido de las agujas del reloj. Ahí lo tenéis. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede mover un péndulo? Pues sencillo y a la vez complejo. Resulta que en forma de microimpulsos, impulsos apenas reconocibles que van acompasados con la circulación sanguínea, con esos microimpulsos, con esos pequeños empujes que proceden de nuestro interior y que no los controlamos realmente, aunque tú puedes mover un péndulo conscientemente. Ahora lo voy a mover a posta y con toda mi intención y moviendo mi mano. Así es como lo voy a mover. Voy a mover que se mueva en el sentido contrario de las agujas del reloj. Y entonces le hago un pequeño impulsito y el péndulo ya se mueve. Esto no vale. Esto es trampa. Esto no es utilizar un péndulo. ¿De acuerdo? El péndulo se mueve, como digo, mediante microimpulsos musculares que tienen mucho que ver con nuestra respiración y con el pulso de la persona. Por lo tanto, primer mito que tenemos que romper aquí, el péndulo no lo mueve
una entidad sobrenatural, ni lo mueve la energía de la Tierra, ni lo mueven los ángeles, ni tampoco, no sé, la energía que emana de un objeto o de una persona. Nada de eso. Digámoslo así, el péndulo lo movemos nosotros. Muy bien. Dicho esto, lo primero que necesitamos para utilizar el péndulo es estar concentrados, estar relajados y una buena respiración. Concentración, meditación y respiración. Es muy importante que cuando utilicemos el péndulo estemos tranquilos, que no tengamos en mente los problemas cotidianos, que estemos muy centrados en la actividad que vamos a hacer. De la misma manera que cuando se hacen otro tipo de actividades en las que la concentración es importante, no podemos estar con la mente en otro lugar. Por ejemplo, que le pregunten a un cirujano si no tiene que intentar quitarse de medio todos sus problemas personales, todas sus preocupaciones antes de operar. Pues aquí es igual. Vamos a operar con las energías sutiles, con lo que queramos pensar. Y de esta manera lo que vamos a hacer es tomar aire, hacer algunas respiraciones profundas, por ejemplo 3 respiraciones profundas, cogiendo aire por la nariz y soltándolo despacio. Así 3 veces para que nuestro corazón lata de una forma más sosegada. Eso es muy importante porque los impulsos, si estamos muy sobresaltados, si estamos muy excitados o al revés, estamos muy cansados con sueño, no va a funcionar muy bien el tema del péndulo. A algunas personas no se les mueve el péndulo. Hablaremos de eso, de por qué no se mueve un péndulo. Pero una de las explicaciones sería porque no es el momento, no has utilizado el mejor momento para practicar con tu péndulo. Así que yo siempre recomiendo algunos ejercicios de respiración, cogiendo aire lentamente, llenando todo el abdomen, los pulmones y después soltándolo a la misma velocidad, por lo menos 3 veces. Y si puede ser, antes de hacer el trabajo que sea, que durante el curso voy a proponer algunos ejercicios, si puede ser, intenta estar 15, 20 minutos antes de que utilices el péndulo relajado, tranquilo, meditando. Ponte música relajante o una música que te inspire, que te guste, sonidos de la naturaleza. Que sea un momento óptimo, que no sea de repente se me ha antojado que voy a coger el péndulo y a ver qué pasa. Hay que estar preparados para hacer este tipo de trabajo y hay que además ser responsable y entrenar, entrenar y entrenar. Otra cosa que os recomiendo es que cuando vamos a consultar algo con el péndulo, que en realidad, os lo repito, estamos consultándolo con nuestro propio inconsciente, pues tenéis que hacer las preguntas adecuadas. Hay que ser muy concreto con la pregunta. Algunos expertos en el péndulo dicen que hay algunos iniciados que empiezan a preguntarle al péndulo para utilizarlo por motivos de radiestesia. Hablaremos de la radiestesia más adelante. Y le preguntan cosas tan vagas como que pido que el péndulo me diga dónde hay agua. Pido que el péndulo me diga dónde hay agua. Claro, agua hay en muchos lugares. Agua puede haber dentro de una botella, puede haber dentro de una fruta. Agua hay en nuestro interior, en gran cantidad. Entonces al péndulo le estás dando una orden confusa. Cuando le damos una orden al péndulo, o le pedimos algo al péndulo, nos lo estamos pidiendo a nosotros. Pero no a nosotros, nuestro consciente, sino a nuestro subconsciente, mejor dicho, inconsciente. Y, en definitiva, a nuestro sexto sentido o a nuestra intuición. Le estamos pidiendo eso. Y a ese potencial que es ilimitado, le estamos pidiendo que se centre solamente en buscar, no hay que decir buscar agua, sino por ejemplo en un terreno, y esto podéis probarlo, si vais a un terreno propiedad de algún conocido, le podéis pedir permiso para intentar que os encuentre agua, el péndulo. Ya os diré cómo hacerlo en una clase futura, pero lo más importante es que le preguntes la pregunta lo más concreta posible. No valen dobles sentidos, tampoco valen vaguedades. Hay que preguntarle al péndulo exactamente qué quieres. Quiero encontrar en este terreno venas de agua o pozos subterráneos. Quiero encontrar en este terreno acuíferos,
Bien, entonces el péndulo se pondrá a trabajar con esto. Lo único que os digo que no es tan fácil como hacer eso. Os diré más cosas en sucesivas clases. Tenéis que tener en cuenta, y con esto termino esta clase, que al péndulo solo se le pueden preguntar tres cosas, aunque aquí pongo un asterisco. Habrá un momento en el curso en que podremos preguntarle por cualquier tema, pero hablaremos también de eso. Pero básicamente se le puede hacer tres preguntas, que es con lo que empezaremos en clases siguientes a entender cómo nos habla nuestro péndulo. Se le puede preguntar preguntas cuya respuesta sea sí, no, o bien no sé, o bien tienes que reformular la pregunta. No sé, no está claro, tienes que reformularla. Eso es un movimiento especial del péndulo, así como tenemos el sí y tenemos el no. Pero no os preocupéis que de todo esto hablaremos tranquilamente. Os veo en la próxima clase.